El día de hoy hablaremos sobre los trastornos del pensamiento en la clase de Psicofisiología 2 con las estudiantes Alison Martínez, Dana Esquivel y Stephanie Saldívar. Para poder hablar sobre los trastornos del pensamiento es importante que primero sepamos qué es el pensamiento. El pensamiento es un proceso cognitivo que nos permite elaborar y desarrollar ideas en el que se aplican una serie de capacidades como la evaluación, creación, planeación e imaginación. El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de mecanismos como la memoria, la atención, el proceso de comprensión y el aprendizaje. Una de sus características más particulares es que no necesita de estímulos para que exista, es decir, que no se necesita la presencia de un objeto o situación para que podamos pensar. Este sistema sufre de constantes alteraciones debido al conjunto de percepciones y representaciones que son entrelazadas mentalmente, ya que la atención no suele permanecer fijamente dirigida a un objeto, sujeto o idea específica. El pensamiento tiene diferentes formas. Entre las principales tenemos el pensamiento primario, también conocido como inconsciente o fantástico. Este no es sistemático, no le da importancia al tiempo, es ilógico y nos permite salir de la realidad. El segundo, la imaginación, que nos permite predecir ciertas situaciones o efectuar planes a futuro, tal vez crear una obra artística o plantear una solución de forma original. Y el tercero, el pensamiento secundario, también conocido como pensamiento abstracto o racional. Este es ordenado y lógico-realista, busca evaluar las opciones presentes y siempre se encuentra dirigido hacia una meta en específico. Entre las características del pensamiento tenemos que opera mediante conceptos, juicios y razonamiento. Siempre responde a una motivación, y esta puede estar originada en el ambiente natural, social o cultural de la persona, o en el sujeto pensante. El pensamiento realiza una constante resolución de problemas. Se presenta de forma coherente y organizada en lo que respecta a sus diversos aspectos, elementos y etapas. Siempre sigue una determinada dirección, y esta dirección va en busca de una conclusión o de la solución de un problema. No es propiamente lineal, sino más bien zigzagueante, con avances, paradas, rodeos y hasta retrocesos. Y por último, hace constante uso de las operaciones mentales. Muy bien, ahora que entendemos qué es el pensamiento, hablaremos sobre sus trastornos. Un trastorno del pensamiento hace referencia al pensamiento desorganizado que se evidencia mediante el habla desorganizada, por lo que su exploración no se puede realizar directamente sino a partir de sus experiencias, en especial durante el lenguaje. Esto hace realmente difícil separar las patologías del pensamiento de las alteraciones del lenguaje. Los trastornos del pensamiento se clasifican en 3 grupos. 1. Los trastornos del curso del pensamiento. 2. Trastornos del contenido del pensamiento. Y 3. Los trastornos de la forma del pensamiento. Comenzaremos hablando un poco sobre las alteraciones del curso del pensamiento. Y estas son la manera en la que una persona une ideas y hace asociaciones, o la manera en la que uno piensa, donde se evalúa el curso con el que fluye el pensamiento, es decir, cómo la persona formula, organiza y expresa sus pensamientos. El pensamiento de una persona normal se expresa con un lenguaje coherente, claro y es fácil de entender. Es lógico y se dirige hacia un objetivo determinado. En cambio, una persona con trastornos del pensamiento presenta dificultad o imposibilidad de seguir una conversación. Los trastornos del curso se dividen en 2 grupos. Dentro del primer grupo, los trastornos de la velocidad, es importante destacar que el pensamiento posee una velocidad que le permite enlazar apropiadamente las ideas. Cuando éste se ve alterado, especialmente si se vuelve lento, éste pierde su eficacia. Dentro de este grupo hay 3 tipos de trastornos. El primero, la taquipsiquia, que es el aumento de la velocidad en el curso del pensamiento o pensamiento más rápido de lo habitual. En situaciones extremas se le denomina fuga de ideas, y en este caso la velocidad es tal que se pasa de una a otra idea sin haberla completado, estando por lo tanto comprometidas la velocidad y la asociación de las ideas a la vez. La taquipsiquia se observa en manías, hipomanías y en algunos episodios de trastorno psicótico. Luego tenemos la bradipsiquia. Esta es una disminución en el curso del pensamiento o pensamiento lento, por lo que el pensamiento es escaso y está retrasado. Se presenta en la depresión, siendo una de las quejas cognitivas más frecuentes de los pacientes. Este trastorno también está presente en el retardo mental, las demencias, el Parkinson, en los estados de somnolencia y confusión, y también se encuentra en secuelas de accidentes cerebrovasculares y traumas craneoencefálicos.
Y por último, tenemos el bloqueo o interceptación. Y este es una interrupción del curso de ideas antes de que se haya logrado llegar a un objetivo o de que se pueda comunicar adecuadamente lo pensado. Se encuentra en la depresión y en algunos trastornos psicóticos. El segundo grupo es el de las alteraciones en la asociación de ideas o desorganización del pensamiento. Nuestro pensamiento trabaja con símbolos que tienen un orden y siguen reglas. La combinación adecuada de palabras y las oraciones permite que el pensamiento sea útil y favorezca a la comprensión del mundo, la anticipación de nuevos hechos y también nos posibilita la comunicación con los demás. Sin embargo, en ocasiones el orden se ve comprometido, dando lugar a las llamadas alteraciones en la asociación de ideas o desorganización del pensamiento, y representa un grupo de síntomas considerados como psicóticos. Dentro de este grupo hay varios trastornos, y uno de ellos es el de circunstancialidad o prolijidad, donde el discurso es impreciso, a menudo superficial, lleno de divagaciones evasivas y detalles poco importantes, tanto que con frecuencia se vuelve al punto de partida sin lograr comunicar lo que se desea o hacerse entender por los demás. Quizá un buen ejemplo lo constituye la manera de hablar de los personajes representados en el cine por Cantinflas, el humorista más conocido de Latinoamérica. La circunstancialidad se presenta en situaciones cotidianas, por ejemplo, cuando en medio de una gran ansiedad se intenta responder a un reclamo irado. También puede ser parte del funcionamiento cognitivo habitual de alguien y constituir un rasgo de su personalidad. Se encuentra también como síntoma en los trastornos psicóticos y en los episodios maníacos. Otro trastorno es el de la asociación laxa de las ideas. En el discurso, la hilación, es decir, la relación entre una y otra idea, pierde el orden adecuado, es decir, se vuelve laxa. Las ideas expresadas por el afectado permiten entender medianamente su discurso y seguir la historia que narra, pero será necesario un esfuerzo activo por parte del interlocutor para organizar las partes y darle coherencia a lo escuchado. Hay diversos grados de laxitud en asociación de ideas, desde algunos muy sutiles, sin implicaciones psicopatológicas, tal como ocurre en las explicaciones que brinda un estudiante ansioso en un examen oral, hasta extremos que limitan con la incoherencia. Otro trastorno es el de la incoherencia o disgregación. Aquí las ideas ya no tienen relación entre sí, la hilación entre ellas se ha perdido. Las oraciones no dan lugar a ningún discurso. La persona no consigue realizar descripciones ni narrar historias, tan solo emite oraciones y frases sin vínculo alguno entre ellas. La fuga de ideas, que es una alteración tanto en la velocidad como en la asociación de las ideas. Se trata de taquipsiquia acompañada de asociación laxa de ideas y se presenta en manías severas y en algunos trastornos psicóticos. La ensalada de palabras es el grado extremo de las alteraciones en la asociación de las ideas. Las personas pronuncian palabras sueltas, no construyen oraciones algunas y mucho menos un discurso o una narrativa. Verbigeración. Consiste en la repetición monótona, por lo general con bajo volumen, de frases, palabras y hasta sílabas. Se encuentra con frecuencia en quienes presentan el tipo hebefrénico o desorganizado de esquizofrenia. A ellos, además, se les observa distantes, ensimismados y descuidados en su aseo y arreglo personal. Respuestas tangenciales e irrelevantes. Durante una conversación se espera que la respuesta del interlocutor haga referencia o sea atinente a las preguntas formuladas. Cuando la respuesta no tiene relación temática alguna con la pregunta, se le denomina irrelevante, y cuando la relación es distante, recibe el nombre de tangencial. Y por último, tenemos los neologismos, que son palabras nuevas, algunas veces totalmente inéditas, y en otras ocasiones creadas a través de la condensación o combinación de otras palabras. En ocasiones son utilizadas para describir experiencias psíquicas particulares difícilmente expresables con el léxico habitual. La mayoría de las veces se presentan acompañadas de otros síntomas de desorganización del pensamiento. Y también pueden ser parte del cuadro clínico de algunas afasias. Un ejemplo de los neologismos es cuando un paciente mencionaba haber visto varias nubes que desprendían una luz brillante y las llamaba nubaroles. Otro se refería a sus perseguidores como venudrilos, pues tenían forma de cocodrilos y provenían del planeta Venus. La segunda clasificación es los trastornos del contenido del pensamiento, y estos son considerados alteraciones del juicio que transforman las diversas ideas del pensamiento en razonamientos generalmente ilógicos e incoherentes.
Pueden presentarse en cualquier persona, aunque generalmente aparecen en pacientes con algunos antecedentes psicopatológicos de base. Algunos de los tipos de trastornos del contenido son, número 1, las ideas delirantes, que constituyen juicios erróneos y morbosos con un carácter afectivo muy marcado. Las personas que tienen trastornos delirantes están firmemente convencidas de cosas que no son realmente ciertas. Hay dos tipos de ideas delirantes. Número 1, las ideas delirantes primarias, que se atribuyen a una percepción real de un significado anormal, como por ejemplo cuando la persona observa en una calle un coche rojo e interpreta que es una señal de que pronto todo estará ensangrentado. Y las ideas delirantes secundarias, que son aquellas que se encuentran a partir de alteraciones perceptuales, como las alucinaciones, trastornos de la conciencia o de la afectividad, y pueden relacionarse con ideas de daño, persecuciones, referencia o grandeza. Algunas de las características de las personas que poseen ideas delirantes es que poseen ideas o creencias muy persistentes que influyen de forma muy directa en su vida cotidiana. También son muy reservadas y guardan un cierto secretismo a la hora de hablar sobre su delirio. Son personas en muchas ocasiones con ideas incoherentes y desorganizadas, pero con pleno sentido para ello. Las causas principales son el abuso o la abstinencia de drogas o de alcohol, un trastorno médico como un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco, empeoramiento de las enfermedades pulmonares o hepáticas o una lesión por una caída. La exposición a una toxina, como el monóxido de carbono o cianuro, la desnutrición y deshidratación, y la privación del sueño o angustia emocional grave. Otro trastorno son las ideas obsesivas. En este caso son ideas indeseadas que se presentan de forma insistente, a pesar de los intentos de la persona de luchar contra ellas. En su mayoría suelen ser absurdas y pueden acompañarse de rituales que generan una enorme angustia. Pueden presentarse en cualquier persona, aunque son más comunes en las personalidades obsesivas compulsivas. Las características de las personas que poseen ideas obsesivas es que no pueden delegar el poder, disfrutan el logro, pero no disfrutan del proceso, no han establecido sus prioridades, no congenian con narcisistas e histriónicos, y aquellos que ejercen el liderazgo consideran a los demás como sus peones ejecutores. No se conocen bien las causas de las ideas obsesivas, aunque se han identificado diferentes factores que pueden intervenir en el desarrollo de esta enfermedad psiquiátrica. Desde una perspectiva biológica, se ha constatado que las personas que la sufren presentan alteraciones del lóbulo frontal del cerebro y en la secreción de la serotonina. Las ideas sobrevaloradas son convicciones que las personas toman como verdaderas a pesar de que la realidad muestre una y otra vez que no es así. Llega a ser tan dominante que el resto de las ideas pasan a un segundo plano. Por ejemplo, durante la anorexia, que una persona se mire en el espejo y se sienta y se vea gorda, aunque las demás personas le digan que está flaca. Las ideas sobrevaloradas son frecuentes tanto en la vida cotidiana como en los trastornos psiquiátricos. En la primera, ocasionan gran parte del sufrimiento diario y explican fenómenos tan comunes como los celos entre parejas. Y los prejuicios, como el racismo, también pueden ser entendidos bajo este concepto. En el segundo, hacen parte de un gran número de cuadros clínicos, entre los que se destacan la depresión, los trastornos somatoformos, como la hipocondriasis, la anorexia nerviosa y las fobias. En estas últimas, junto con el miedo intenso, está la idea sobrevalorada acerca de los riesgos que conlleva la cercanía con el objeto temido. El pensamiento fóbico es aquel que está constituido por ideas que aparejan temores irracionales a objetos, situaciones o seres vivientes cuya presencia puede ser real o a veces imaginada. Provoca angustia que puede llegar hasta el pánico. El sujeto reconoce como anormal su respuesta. En la actualidad, su clasificación se ha simplificado a 3 grupos. Número 1, agorafobia. Es el temor de estar o sentirse solo en lugares públicos y donde podría tener dificultades para escapar o ser auxiliado en caso de súbita incapacidad. Esto motiva una conducta evitativa, por lo tanto las muchedumbres, los grandes almacenes y los cines se tornan objetos fóbicos. Número 2, la fobia social, donde la característica fundamental es un miedo persistente e irracional a las situaciones en que el sujeto puede verse expuesto a observación o evaluación por parte de los demás, con un deseo apremiante de evitar tales situaciones. Y número 3, las fobias simples,
constituyen una categoría residual una vez excluidas las dos anteriores. Los objetos temidos son a menudo animales, como insectos, reptiles o ratones, y situaciones como claustrofobia, que es un miedo a los espacios cerrados, o acrofobia, que es el temor hacia las alturas. Pensamiento mágico. Es la creencia en que las conductas de las personas y los acontecimientos del mundo están gobernados o determinados por seres, fuerzas u objetos poderosos, etéreos y, por lo general, desconocidos. Por ejemplo, un paciente creía que las fuerzas siderales, los astros y los malos espíritus estaban molestos por sus actuaciones, por lo que empleaba la mayor parte de su tiempo en buscar a alguien que sepa de ocultismo para que le ayude a congraciarse con ellos. Estos pensamientos pueden formar parte de un delirio o llegar a convertirse en delirantes, dependiendo de la intensidad con la que se mantenga la idea. Son típicos en los trastornos de personalidad, la esquizofrenia, el trastorno delirante, el trastorno obsesivo-compulsivo o la depresión mayor con síntomas psicóticos. Y la tercera y última categoría de los trastornos de la forma del pensamiento son también llamadas trastornos de la experiencia o vivencia del yo. Son experiencias de difícil exploración y objetivación. En ellos, el mundo interno del paciente se escapa de su control, de manera que éste pierde su propiedad privada, ya que el paciente tiene sensaciones de que puede ser percibido o manipulado por terceras personas. Entre los trastornos del pensamiento específico se encuentra el descarrilamiento, la pobreza del habla y el bloqueo del pensamiento. Todos ellos son fenómenos característicos, pero no exclusivos, de la esquizofrenia. Las alteraciones más importantes son las siguientes: difusión o divulgación del pensamiento, donde el paciente experimenta que sus pensamientos se difunden fuera de su mente, de manera que pueden ser captados por otros. Es una experiencia pasiva en el sentido de que no es deseada, sino experimentada. 2. Inserción o imposición del pensamiento. El paciente carece de sentido normal de pensamiento, creyendo que ha sido insertado en su interior una sesión de sus pensamientos que no son suyos y que son experimentados como extraños, mediante algún tipo de mecanismo como la telepatía, ordenadores, entre otros. 3. Robo del pensamiento. El paciente cree que alguna fuerza externa le ha sacado los pensamientos de su cabeza, de manera que no tiene pensamiento. Es también una experiencia pasiva, experimentada, aunque no deseada, pero a diferencia de la difusión, hay una experiencia de robo real y puede causar explicaciones delirantes. Y 4. La lectura del pensamiento. El paciente vivencia que los demás conocen sus pensamientos o que puedan leer su mente. Entre las causas de los trastornos del pensamiento tenemos que puede ser por atributos hereditarios. La enfermedad mental es más frecuente en las personas cuyos parientes consanguíneos también la padecen. Ciertos genes pueden aumentar el riesgo de contraer una enfermedad mental y la situación de vida en particular puede desencadenarla. La exposición ambiental anterior al nacimiento. Esta es la exposición a factores de estrés ambientales, enfermedades inflamatorias, toxinas, drogas o alcohol en el útero que pueden asociarse en algunos casos con las enfermedades mentales. El efecto secundario de otras enfermedades. Los trastornos del pensamiento son un rasgo definitorio de la esquizofrenia y la psicosis, pero no es exclusivo de ellas. También pueden encontrarse con menos frecuencia en otros trastornos como la depresión, el síndrome de Tourette o como consecuencia de un traumatismo craneal. Y por último, la exposición a nerviosismo y ansiedad. En algunas ocasiones, cuando una persona tiene una cantidad extrema de nervios o ansiedad, suele presentar dificultad al ordenar y transmitir correctamente sus pensamientos. Entre el tratamiento tenemos que cuando surgen estos pensamientos insanos que afectan a nuestro diario vivir, lo aconsejable es visitar a un profesional de la salud. Ellos realizan diversos estudios para determinar el tratamiento que se necesita. Por ejemplo, las evaluaciones del estado mental, que es cuando un médico comienza por evaluar la conciencia, la atención y el pensamiento de la persona. Los exámenes físicos y neurológicos, donde el médico realiza un examen físico para detectar signos de problemas de salud o enfermedades no diagnosticadas. Un examen neurológico
que compruebe la vista, el equilibrio y la coordinación y los reflejos. Otras pruebas en las cuales el médico puede ordenar análisis de sangre o de orina y otras pruebas de diagnóstico. Y finalmente, luego de todos esos estudios, la recomendación de medicamentos según el trastorno que la persona posea. Los tipos de medicamentos más utilizados para tratar estos desórdenes son los antidepresivos y medicamentos ansiolíticos. Para mayor comprensión de lo que son los trastornos del pensamiento, discutiremos un caso. El paciente es un camionero casado de 30 años, y él ingresó a una clínica psiquiátrica porque sentía que un grupo mafioso lo perseguía y quería matarlo. No podía explicar por qué lo habrían de matar, pero había estado escuchando voces de gente que él sospechaba eran narcotraficantes, y que discutían la manera de atraparlo y matarlo. Anteriormente, había tenido encuentros con traficantes porque durante años había consumido metanfetamina. Al ser examinado, el paciente se veía reticente y retraído, y solo daba respuestas cortas a las preguntas. Parecía tener un estado de ánimo neutro, pero admitió que se sentía perseguido por una banda de traficantes de droga y que a veces los oía hablar, a quienes se refería en tercera persona. Estaba lúcido, globalmente orientado y no mostraba impedimento en sus funciones cognitivas. Este paciente presenta síntomas de tipo esquizofrénicos, los que se desarrollaron unas semanas después de su interrupción a un largo constante consumo abusivo de metanfetamina. El advenimiento de perturbaciones psicóticas parece relacionado con el abuso de la sustancia y no aparenta ser causado por otro trastorno mental. Por lo tanto, coincide con los criterios de un trastorno psicótico de comienzo tardío debido al consumo de metanfetamina. El paciente también parece responder al criterio de síndrome de dependencia a la metanfetamina con falta de capacidad para controlarse y síntomas de abstinencia durante un periodo mayor de un mes.